Siempre he sido una persona perezosa, pues ciertamente llevo un par de años sin hacer cualquier tipo de actividad que involucre el exponerme ante la rigurosa tarea de salir a la calle gracias a mi completa falta de motivación, por lo que simplemente prefiero permanecer el resto de mis días matando tiempo consumiendo la mayor cantidad de sustancias que mi cuerpo sea capaz de soportar, mientras al mismo tiempo veo televisión durante horas. Comprendo que el exceso de consumo me ha ocasionado montones de problemas en la memoria y al mismo tiempo sé que sentarme frente a una pantalla no va a aportarme nada, ni mucho menos va a mejorar mi vida de ninguna manera, pero esta me ha mostrado un sinfín de cosas interesantes y aterradoras a lo largo de mi vida, y de entre todas ellas existe una en particular que fue capaz de permanecer en mi memoria durante más tiempo del que me gustaría admitir, pues todo esto se remonta a una madrugada convencional en la que me encontraba frustrado ante la notoria falta de señal que estaba sufriendo mi televisor como consecuencia de la tormenta que estaba ocurriendo en el mundo exterior, lo cual rápidamente se tornó irritante al dejarme solo con mis propios pensamientos ante el silencio de la noche, por lo que con el fin de volver a la rutina decidí tomar el control remoto para ver si algún otro canal contaba con señal, y para mi mala suerte todos parecen encontrarse en las mismas condiciones, hasta que luego de una ligera búsqueda pude encontrar uno que funcionaba a la perfección, aunque desafortunadamente se trataba de un programa de pago en el que única y exclusivamente se anunciaban un sinfín de productos inútiles que nadie en su sano juicio estaría dispuesto a comprar, y pese a que en ese momento pensé en simplemente irme a dormir, rápidamente llegué a la conclusión de que preferiría ver un programa que odio en lugar de pasar horas viendo el techo mientras me lamentaba de no haberme quedado en el sillón, por lo que simplemente permanecí atento ante un programa que se publicitaba bajo la frase "ordene ahora, pues están acabando las unidades", un eslogan bastante predecible para un programa de dicha índole, pero que ciertamente había sido capaz de causarme un déjà vu enorme, y pese a que teóricamente estaba viendo la televisión con el fin de dejar de sobrepensar las cosas, no pude parar de divagar sobre lo extraño que me parecía este canal, pues no solo tenía un número que no recuerdo haber visto en mi vida, sino que encima contaba con un nombre sumamente extraño, pues qué clase de director ejecutivo podría pensar que Pregúntate sería un nombre atractivo para el público. Sea como sea, todas mis preguntas se terminaron disipando al darme cuenta de que mi pantalla se había visto invadida por montones de estática, lo cual acabó con todas mis esperanzas por ver la televisión, hasta que repentinamente me puse a pensar en lo extraño que esto resultaba, pues este tipo de pantallas no suelen mostrar estática al quedarse sin señal, sino que en su lugar lo anunciaban mediante un cuadro de texto, por lo que me llené de una intriga responsable de motivarme a continuar viendo el canal al especular que esto simplemente se trataba de un truco de los dueños de la cadena. Luego de un par de minutos toda la estática desapareció para mostrar lo que parece ser un pantano repleto de ranas, libélulas y un sinfín de criaturas que me provocaban una sensación de familiaridad inmensa, que más adelante fue interrumpida por la llegada de un hombre discutiendo con quien yo supuse que se trataba del camarógrafo. Todo esto de una forma sumamente violenta e incluso amenazante. Y luego de un par de gritos, este finalmente comenzó con su programación dándole la bienvenida a los espectadores, mientras al mismo tiempo alardeaba sobre la enorme calidad del producto que nos iba a mostrar el día de hoy, resultando en que este le ordenara a su asistente que moviera la cámara con el fin de apuntar a lo que parece tratarse de un cocodrilo enorme que lograba destacar en mayor medida por sus enormes colmillos exageradamente afilados, junto con una piel seca y áspera, casi como si del protagonista de una película de terror se tratara, para seguidamente hacer un par de pruebas que tenían el fin de demostrar la calidad del mismo, las cuales comenzaron cuando este le pidió un cuchillo ridículamente afilado a su asistente, resultando en que este anfitrión se acercara casualmente al cocodrilo, quien sorprendentemente no tuvo ninguna especie de reacción ante la presencia del hombre, hecho que se volvió mucho más sorprendente luego de que este permaneciera completamente quieto mientras el presentador comenzó a cortar su espalda en lo que yo creí que iba a tratarse de un escenario atroz, pero en su lugar era una prueba que tenía el fin de demostrarnos cómo este había logrado soportar los cortes sin sufrir ningún rasguño, algo que debo admitir que me resultó extrañamente sorprendente. Luego de esto el anfitrión se dio cuenta de que se estaban quedando sin tiempo, por lo que decidió apresurarse a realizar las dos pruebas restantes a la par mientras miraba la cámara con una sonrisa alargada y turbia. Él quería probar el filo de sus dientes y la fuerza de su mordida, por lo que salió de la toma y nuevamente empezó a discutir violentamente con alguien mientras podías escuchar los desgarradores gritos de una persona, hasta que después de un tiempo este mismo regresó al plano con alguien en sus hombros quien estaba luchando con todas sus fuerzas para intentar escapar. Ella no parece provenir del mismo lugar en el que se estaba grabando el infomercial, pues contaba con un acento completamente diferente a sus captores, lo cual me causó una ligera confusión que terminó desapareciendo cuando el presentador se dio cuenta de lo difícil que le estaba resultando controlar a la joven y decidió pedirle ayuda al camarógrafo, quien inmediatamente
inmediatamente se negó a hacerlo, pero tras una ligera discusión, este accedió e inmediatamente entró a la toma con el fin de golpearla para tranquilizarla y controlarla, algo que parece haber funcionado, pues esto les facilitó la tarea de tomarla por las muñecas y los tobillos para más adelante arrojarla directamente hacia las fauces de aquella bestia. En ese momento sentí un miedo inconmensurable al punto de motivarme a apagar el televisor e irme a dormir, pero decidí quedarme y ser testigo de cómo el cocodrilo protagonizó una escena sumamente sanguinaria que provocó reacciones completamente opuestas por parte de los involucrados, pues mientras el anfitrión permaneció completamente indiferente con aquella molesta sonrisa, el evento parece haber afectado en mayor medida al camarógrafo, quien inmediatamente se desmoronó hasta el punto de llorar y sacar un frasco que contenía lo que yo supongo que se trataban de pastillas para intentar tranquilizarse. Todo el escenario se había teñido en su totalidad de rojo y aún había ligeros trozos de lo que solía ser un humano flotando alrededor del pantano, pero esto no parece importarle en lo más mínimo al responsable, quien simplemente se acercó a la cámara y comenzó a mirarla de una forma que me causó escalofríos, pues parecía como si estuviera esperando a que yo reaccionara o dijera algo ante lo que acababa de hacer, y cuando finalmente me moví, parece estarme siguiendo con la mirada, lo cual continuó por un rato hasta que rompió la tensión con la frase: "Pídelo pronto porque nos estamos quedando sin unidades", desapareciendo ante la estática que le dio origen a todo este suceso. A partir de ese entonces no pude volver a dormir como antes, ya que cuando cerraba mis ojos solamente podía ver los suyos, y todo esto sucedía con tanta frecuencia que incluso pensé en aprender a vivir con ello, hasta que con el pasar del tiempo finalmente me harté de todo, por lo que para intentar superarlo tuve que repasar en lo más profundo de mis recuerdos con el fin de entender por qué estaba tan harto de ver la cara del anfitrión, dejándome con la pregunta de si simplemente había sido testigo de un anuncio perturbador del montón, o si realmente lo que me molestaba era el hecho de haber recordado cuando él me vio con aquellos ojos mientras nos encontrábamos en el pantano y me obligó a cometer la mayor atrocidad de mi vida bajo la frase: "Tenemos pocas unidades, así que más te vale que me ayudes con esto, tendré que reabastecerme de víctimas".